Yo lo que hacía era, en realidad, hacerme cargo de gestiones muy simples como llevar escritos a los juzgados o ponerle papel a la copiadora o cambiar el rollo de papel del fax, porque hay mucha gente que está empeñada a hacer su peor versión, a no tener ningún compromiso, a pasar de la manera más cómoda. El servicio no es un fin, es el modo de hacer las cosas para lograr algo más grande. Yo jamás, durante mis más de 25 años de servicio, me hubiera atrevido a decir que alguna idea es mía o que algún mérito es mío y no de uno de mis jefes, por ejemplo. Y la felicidad no es gano millones, tengo no sé qué y el auto. No, la felicidad es levantarse contento porque vas a ir a hacer lo que te gusta hacer y acostarte tranquilo porque hiciste lo que tenías que hacer. Ichigo Ichie, el podcast de Ikigai. Bienvenidos al podcast Ichigo Ichie de la tribu Ikigai. Hoy contamos con la presencia de la Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández Naranjo, quien nos contará la historia de su vida y sus hechos más relevantes que le han transformado en la persona que hoy es. Bienvenida, Margarita, al podcast de la tribu Ikigai. Muchísimas gracias, Augusto. Bueno, vamos de una vez a las preguntas. Y Margarita, en el proceso de construcción de tu vida, liderazgo es servir. Lo has dicho muchas veces en las mastermind, en las clases y en las conferencias con la tribu Ikigai. ¿Podrías ampliar este concepto? Claro que sí. Yo creo que entender lo que significa el servicio cuando uno, como pasa en mi caso, tiene la oportunidad de servir a través de su trabajo, es precisamente encontrar el norte a través del cual se busca cumplir las metas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el servicio no es un fin, es el modo de hacer las cosas para lograr algo más grande. Cuando yo pensé la primera vez en mi vida en ser funcionario público, en realidad en lo que estaba pensando es en encontrar un trabajo, que es lo que hacemos muchos cuando estamos estudiando. Y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en una entidad pública. Y luego entendí lo que el servicio público significa. Y lo fui entendiendo en pequeñas cosas, desde estos puestos muy básicos en los que yo comencé mi carrera en la superintendencia de bancos a inicios de los 90. Y yo lo que hacía era, en realidad, hacerme cargo de gestiones muy simples como llevar escritos a los juzgados o ponerle papel a la copiadora o cambiar el rollo de papel del fax, asistir a los abogados en alguna reunión. Y luego me empecé a dar cuenta de lo importante que es tener una visión de servicio desde el sector público, porque lo que uno era es servidor público y entonces encaminar el esfuerzo desde el servicio hacia cumplir las metas. Tuve experiencias realmente conmovedoras relacionadas con la oportunidad de servir desde la gestión que me correspondía, las más duras que he vivido, relacionadas precisamente con la crisis financiera y el congelamiento de fondos, situación en la que me tocó ver cómo la vida de las personas dependía de un oficio de 3 líneas que si no llegaba oportunamente no permitía que una persona tenga una intervención que requería para recuperar su salud, por ejemplo, o que de un oficio que salía de la superintendencia de bancos dependía que un hospital o un hospicio puedan comprar alimentos para las personas que estaban internadas en ellos. Entonces, haber podido avanzar a lo largo de mi carrera con grandes ejemplos, porque he tenido grandes ejemplos en mi vida, personas maravillosas que me enseñaron a trabajar y a servir, pero también entender que el servicio es este puente que permite que cuando uno logra las metas que se ha trazado, esas metas sean también más grandes. Entender lo que significa servir, entender lo que es el servicio público, que no es un fin, sino es el modo de hacer las cosas de la mejor manera para lograr algo más grande. Esa carrera de servidor público, de servicio, siempre es una carrera empedrada. ¿Qué lecciones has aprendido? ¿Qué marcas tienes hoy en la vida que te han enseñado ese trajinar? Yo creo que básicamente son 3.
La primera es, uno tiene que ser la mejor versión que tenga, y esto, aunque es una frase que se repite mucho en el sector público, es fundamental, porque hay mucha gente que está empeñada a ser su peor versión, a no tener ningún compromiso, a pasar de la manera más cómoda, pero no, ser la mejor versión de uno, es la mejor forma de servir, porque entonces uno transforma. Y ese propósito, ¿no es cierto? Ese ser la mejor versión de uno mismo, además, permite que se identifique claramente el trabajo que viene de cada uno. Y entonces es posible evidenciar ese esfuerzo particular dentro de una estructura en donde los esfuerzos particulares difícilmente se ven. La segunda es que aunque ese sea el mejor esfuerzo y sea propio, tiene que mantenerse de cierto modo dentro de una estructura que lo que haga es que las personas a las cuales uno responde sean las que efectivamente ejerzan las responsabilidades que les tocan. ¿Qué quiero decir con esto? Yo jamás, durante mis más de 25 años de servicio, me hubiera atrevido a decir que alguna idea es mía o que algún mérito es mío y no de uno de mis jefes, por ejemplo. Porque en realidad el logro es de la entidad, no de las personas que la integran. Y nuestra responsabilidad como servidores es que esos logros se cumplan. La tercera es que el sector público es un espacio enorme e infinito para poder lograr las metas para las cuales estas entidades se han creado, pero que eso significa precisamente el servicio público enfocado en lo que la entidad tiene que hacer. ¿Y por qué hago relación a esto? Porque yo siempre he estado vinculada con organismos de control y parece en alguna parte que el organismo de control es una instancia malvada y castigadora que solo persigue, y en realidad cuando uno tiene una carrera como lo que yo he tenido y la oportunidad de ir desde el puesto más bajo al que podía entrar como estudiante hasta ser máxima autoridad de un organismo de control, ve por la ventana y puede respirar diciendo: quienes están allá afuera pueden estar tranquilos porque yo he cumplido mi trabajo. Eso es enorme. Espectacular. Y normalmente tenemos una mala concepción del sector público. Y en esta filosofía de liderar es servir, ¿qué ejemplos concretos pondrías donde tú has impactado y demuestras que el servicio público también es parte de nuestro quehacer y no puede ser desechado? Yo creo que ahí es fundamental entender que tienes que tener iniciativas y que esas iniciativas pueden transformar la vida de los demás. Por ejemplo, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en la que yo me desempeño como máxima autoridad, podría solamente hacer un plan de supervisión anual en el que solamente revisemos a las entidades respecto de su gestión financiera y solamente estemos seguros de que la norma se cumple. Sin embargo, trabajamos en muchísimos otros ámbitos que están metidos en nuestro compromiso institucional, porque sabemos que hay muchas formas en las que podemos impactar positivamente a través de la gestión de la supervisión. Entonces, trabajamos en inclusión financiera y generamos una norma que la tenemos que generar por ley, que es la de protección de los servicios, de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Pero le damos un valor agregado y esa norma es para la inclusión financiera. Y le subimos el nivel y es para la inclusión financiera con perspectiva de género. Y ahí es donde se entiende esta diferencia entre quienes solo pasan por el sector público para ganar un sueldo y hacen que el sector público tenga esta reputación negativa y quienes estamos dispuestos a transformar el país desde el servicio público. En el sector público uno tiene que ser la mejor versión que uno tenga. Que se evidencie el esfuerzo particular. Aunque ese sea el mejor esfuerzo particular, debe mantenerse en la estructura de los logros conjuntos de la entidad. Es decir, usar el poder para servir, y no solo en lo que te dice la norma, sino más allá, porque tienes las opciones de impactar. ¿Qué has visto en las personas que trabajan contigo, en tu equipo? ¿Cómo les has transformado la cultura? Porque la sociedad juzga al servidor público, pero tu equipo, en cambio, hace 2 días tuvimos un evento espectacular donde se veía un equipo cohesionado, fuerte, empoderado, orgulloso de lo que hizo y orgulloso de ser ecuatoriano, porque había muchos países. ¿Cómo cambias la mente de esas personas? Yo creo que ahí es donde entra la parte de la inspiración, porque
yo siento que sí, yo tengo el apoyo de quienes están en la entidad, pero ellos me apoyan no porque yo me llamo Margarita Hernández, sino porque ellos ven el trabajo y el compromiso, porque ellos sienten cómo la entidad ha crecido. Ellos se benefician del respeto que otras entidades públicas y otros actores privados le tienen al sector. Y entonces, por supuesto, no puede ser de otra manera, también se comprometen con el servicio, dan su mejor esfuerzo y esta entidad logra grandes propósitos. Porque solo uno no logra absolutamente nada. Y ahí está lo importante de gestionar el poder, que finalmente el poder es solamente la capacidad de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y lograr inspirar este compromiso institucional, que vuelvo y repito, no es un compromiso con Margarita Hernández, es un compromiso con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y a través de nosotros, desde el servicio, con los socios y las entidades y organizaciones que nosotros controlamos. Es el único modo de entender cómo logramos lo que logramos y tenemos ese apoyo enorme de las personas que forman parte de la entidad. Eres docente del programa Ikigai de Mujeres Líderes. Y cuando evaluamos el programa, una de las recomendaciones y criterios recurrentes, inclusive ayer lo dijeron en un foro, es Margarita es una mujer que inspira. Por eso le llamamos a este capítulo del podcast Mujeres que Inspiran. En un mundo tan interconectado, tan global, con tantos actores, con tanta abundancia de información, ¿con quién escoges asociarte? ¿Quién es la persona que ayuda a que este liderazgo que se transforma en servicio llegue y se vuelva ese mensaje a alguien que no es tu regulado, pero que se impacta positivamente y enseguida va y se suma a tu carrera? Yo creo que en realidad uno no siempre escoge. No hay nada tan cierto como que los que son pares se juntan, ¿no es cierto? Y esto va pasando de manera natural. De la misma forma que sucede que los que son distintos se van repeliendo. Y eso es importantísimo. Para mí, además, es valiosísimo. Porque cuando yo veo a alguien que rechaza el trabajo que nosotros hacemos o que minimiza nuestros esfuerzos, automáticamente sé, este es alguien con quien ni quiero ni debo contar. Pero cuando veo, fuera, correcto. Pero cuando veo lo contrario, cuando veo una oportunidad en el interés de alguien de sumarse a lo que estamos logrando, automáticamente tomo esa oportunidad. Y eso sí hay que decirlo con mucha claridad. Yo sí persigo oportunidades, tomo oportunidades, creo oportunidades. Yo decía en las jornadas que tú referías en el mensaje inicial que me correspondía dar, que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. Y estos 5 años de gestión que yo he tenido a mi cargo son la muestra de que efectivamente es así, que esa gestión desde el sector público encaminada a través de una visión de servicio, con un propósito que tiene una hoja de ruta clara, nos ha permitido crear en 5 años lo que tenemos hoy. Cuando veo una oportunidad en el interés de alguien para sumarse a lo que yo hago, lo sumo a mi objetivo. Y este resultado de esos 5 años hoy se transforma en un cambio de mente, como lo dije antes. Y también crear oportunidades significa salir del piloto automático. Vuelvo a la academia. Siempre decimos que caminamos por la vida 8 horas trabajando, regresamos y nos volvemos en una rutina perdiendo oportunidades. ¿Qué les dices a esas mujeres líderes que te están escuchando? No solo las que han sido ya tus alumnas, sino las que te están esperando y que demandan tantas, he sido testigo de tantas fotos, de entrevistas y sin número de esto, porque quieren estar a tu lado. Ese contagio, llamémosle contagio de optimismo, ¿qué les dirías a esas que te están esperando? Yo creo que ahí lo más importante es entender una cosa, y es que el optimismo es una decisión. No es algo que surge espontáneamente o que las personas logran porque se cruzaron con el optimismo en el camino. No. El optimismo es una decisión, es un modo de ver la vida. Y yo soy optimista porque soy convencida de que no es posible que yo tenga otra cosa que no sea lo mejor, porque para eso trabajo. Y la vida me ha demostrado que efectivamente, si uno se enfoca y trabaja y hace las cosas bien, lo que cosecha, el resultado es bueno.
Y felizmente, perdóname, cierro con lo anterior, uno repele lo malo porque lo malo no se junta con esto que uno irradia. Si es que la decisión es del optimismo, lo que irradia es optimismo. Y entonces lo otro se va repeliendo. Si la decisión es del pesimismo, entonces por supuesto eso voy a juntar, voy a repeler el optimismo y lo que voy a obtener es un círculo en el que en realidad voy a quedar no solo afectando mis posibilidades, sino afectándome a mí misma. Porque del optimismo sale la posibilidad de ver las cosas en su real magnitud. No del pesimismo, sino del optimismo. Y entonces, claro, ¿cómo voy a esperar otra cosa si lo que veo es lo mejor que puedo ver? A propósito de eso, el optimismo que yo le llamo en abundancia, es decir, somos abundantes, existe abundancia, este día es abundante con la luz del sol y el calor que nos llega, pero hay momentos en los que nos cuestionamos y son momentos malos de la vida. Y tú debes haber tenido momentos malos en la vida, como cualquier persona. ¿Cuál nos puedes contar? ¿Cómo lo enfrentaste para contarles a las mujeres y a los hombres que se suman a esta iniciativa de que a pesar de los obstáculos hay como seguir adelante? Yo creo que el obstáculo solo es una prueba. Y entonces lo que hay que hacer es entender el obstáculo. Ver a los ojos del obstáculo y entender lo que eso significa. La parte más compleja que a mí me ha tocado superar, y yo me atrevería a decirlo, es recurrente, ¿no es cierto? Y la he tenido que superar varias veces, es el enfrentarme con una persona que realmente no está dispuesta a aceptar que una mujer como máxima autoridad de una entidad de control pueda tener ideas brillantes y lograrlas. Y eso es duro, porque no se ve uno limitado, ve la miseria y la limitación del otro, y a veces esa contraparte es aquella de la que depende algo que necesitas, porque uno no es solo, y así como yo trabajo con todo mi equipo institucional, muchas veces necesitamos del apoyo o del aporte de otros espacios. Y si ese otro espacio simplemente te niega, no te reconoce, es que no eres digna de, entonces eso golpea, eso es frustrante. Y lo que yo hago es ver más allá, es decir, ya le vi en su real dimensión y entonces vuelvo los ojos a otro lado, ese no es el camino y sigo, correcto, así es. No te detienes. Porque si me detuviera, lo que estaría haciendo es darle la razón y yo no sería digna. Yo soy mucho más que una crítica. Y darle la razón significaría quedarte en su área de poder, porque te bloqueó, porque te dijo lo que sea o porque simplemente no te dio opción para progresar, te quedas ahí dentro. Y esto puede pasar en todos los foros, supongo, en el foro personal, espiritual, profesional, coges otro camino. Así es. ¿Cómo le llamarías esto de tener otra opción? Hace unos días hablábamos de la tercera vía, pero en realidad es que todos tenemos una serie de alternativas. ¿Cómo le llamarías eso a aquellas que están encasilladas en una sesión y no se atreven a dar el paso? Para mí la palabra mágica es resolver. Es que tienes que poder resolver. El momento en que no resuelves, te gana el problema, te gana la circunstancia, te gana la persona. Tienes que tomar una resolución. No funciona, okay, entonces lo que hacemos es esto y resuelves. No es que te das la vuelta a pensar, tal vez deberíamos, tenemos 5 opciones, discutamos. No, es en ese instante resuelves. Y la resolución significa que estás preparado para, que conoces, que valoras los riesgos, que entiendes las posibilidades y que estás dispuesto a aceptar todos estos escenarios. Pero tienes que hacerlo, porque muchos de los problemas que limitan, que impiden que las personas avancen, simplemente son falta de resolución. Y yo sí lo digo con todas las letras, simplemente, porque muchas veces las personas piensan que no están en capacidad de resolver. Y no es cierto, siempre se puede resolver, tal vez no sobre todas las cosas, pero ya empezar a resolver sobre algunas va liberando espacios que permiten gestionar otras de la mejor manera. Crear un mejor escenario. Resolver es dar un paso adelante. Así es. Aunque no sea el perfecto. Aunque signifique abandonar,
aunque signifique retroceder, aunque signifique cambiar la ruta, aunque signifique abandonar a las personas que pensaste eran las correctas para el camino, aunque signifique replantear lo que has estado haciendo, pero resuelve. Es decir, resolver es pagar el precio. Ganar lo que ganas, pero pagar el precio de lo que implica tomar la decisión. ¿Correcto? ¿Cómo buscar una tercera vía cuando hay problemas? Hay que poder resolver. Si no te gana la circunstancia, en ese instante hay que resolver las cosas. Hay que aceptar y trabajar en las cosas, haciendo lo que se deba hacer. En tu sector, y perdón que te interrumpa, iniciaste con casi 1,200 entidades en tu sector. Le seguíamos esto. Hoy tienes 400. Pero nada pasó. Es decir, la crisis financiera supuesta de que casi 800 entidades desaparecieron nunca existió. ¿Qué secreto tienes? Resuelvo. Claro, tomamos decisiones. Ese es el punto. Y creo que parte fundamental del ejercicio del poder es tomar decisiones. Mira a tu alrededor y piensa dónde hay problemas. ¿Y qué es lo que sucede? Es que no se toman decisiones. Alguien tiene que asumir el riesgo de tomar la decisión. Y cuando las personas toman decisiones y esas decisiones son adecuadas, honestas, están fundamentadas en nuestro caso, por ejemplo, en la normativa y en el análisis técnico, no solo es que tu decisión es legítima porque eres autoridad competente, sino que se legitima ante los demás. Hablemos del sector financiero popular y solidario al que tú refieres cuando señalas este número. Nosotros tenemos el reconocimiento de las entidades, del valor que ha tenido este proceso en el cual vamos tomando decisiones que van fomentando y permitiendo el crecimiento de las entidades, del sector y por supuesto de sus socios. Eso es todo, es tomar la decisión. Y yo te iba, hace un momento yo lo que quería es poner un ejemplo, que es de todos los días, ¿no es cierto? Yo puedo elegir el carril con más autos, quedarme atrás del último auto y ver cómo por el otro carril todos los autos siguen pasando, pero no, yo me quedo aquí porque escogí este carril y estoy adelante de este auto y ahí me quedo. Pero no puedes coger el carril del trole. No. Y si a veces toca, resuelves, coges el carril del trole y asumes lo que pase. El punto es ese. El punto es que la resolución inclusive implica la decisión de tomar los riesgos. Y yo creo que si tú le preguntas a quien sea que considere que ha tenido éxito en las metas que se ha planteado, te va a decir, asumí el riesgo. El fracaso es la antesala del éxito. No hay otro remedio. Alguien que no se haya caído logra levantarse. Y en ese proceso, una mujer como tú, con diversas dimensiones, eres madre, esposa, profesional, eres ser humano, tienes otras aspiraciones como todo el mundo, ¿cómo logra equilibrar? Porque tienes aquí todo un mundo, el 34, casi 35% del sistema financiero ecuatoriano, todo el América Latina hace 2 días viéndote, y vas a tu casa y tienes hijos y esposo y todo eso. ¿Cómo logras esa empatía y alinearte con eso? ¿Qué les dices a las otras? A las que dicen no puedo. Ahí la clave es dejarse ayudar. Y es que las mujeres sienten por alguna razón extraña que en determinadas circunstancias tienen que poder con todo y hacer todo solas. Eso es absurdo. O sea, nadie dijo eso, es que nadie dijo eso. O sea, la capacidad tiene un límite, ¿no es cierto? Hasta temporal, hasta físico, no puedes estar en 2 lugares al mismo tiempo, puedes organizarte muy bien, por supuesto, pero eso significa que en todo lo demás debes dejarte ayudar. Y yo conozco muchas mujeres que se sacrifican enormemente y fracasan en muchos espacios por no reconocer que necesitan ayuda. ¿Cuál es el secreto? Tengo aliados estratégicos fundamentales que hacen que mi vida sea posible. Entonces, en todos los ámbitos, por supuesto, claro. Como debe ser. Es que ese es el punto, es como que yo planteara, puedo ser superintendente estando solita en esta oficina y que no haya nadie en el resto del edificio. Falso, de falsedad absoluta. Yo necesito absolutamente a todas las personas que me ayudan todos los días. Y si alguien me falta, se siente. Yo lo siento. Eso significa que estamos interactuando en una dinámica que me permite y nos permite cumplir lo que nos hemos planteado. Aquellas mujeres que nos están escuchando y que están escuchando este capítulo que se llama Mujeres que Inspiran, déjense ayudar.
sean compasivas con ellas mismas y entiendan que cuando hablamos todos los días de un ecosistema, y el ecosistema es el que acabas de terminar, un ecosistema donde hay personas que te apoyan en tu casa, en tu vida, en tu corazón y en tu espíritu y en tu profesión. ¿Qué les dices a las jóvenes, a aquellas de 20 a 30 años que después de la pandemia piensan que el mundo no es tan bonito? Yo creo que ninguno de nosotros piensa que el mundo es tan bonito, sin importar la edad, lo cual no significa que dejes de ser optimista, porque como yo lo veo, lo único que cambia con el tiempo es que tienes más experiencia y por lo tanto puedes resolver mejor, es decir, tomar mejores decisiones. Y ese es el mensaje. Las cosas son tan bonitas como tú las plantees, como tú las enfoques y como tú las enfrentes y respondiendo a las resoluciones y a las decisiones que hayas tomado. La persona que siente que no tiene opciones, en realidad ya las cerró completamente. Por el contrario, quien tiene a la juventud de su lado, con la fuerza, con el ímpetu, con las oportunidades que eso significa, lo que tiene que hacer es buscar esas oportunidades. Yo tomé una decisión en un momento de mi vida que fue la de renunciar al cargo que yo tenía. Y en el sector público, esto es un conflicto interesante porque todo el mundo siente que es su nombramiento, es decir, la pertenencia con la entidad te da cierto valor, ¿no? Entonces, sí, o sea, te da seguridad. Y hubo un momento en mi carrera en el que yo decidí romper esa pertenencia y renunciar. Y hubieron más de 20 personas que me preguntaron qué vas a hacer y cuando yo les dije voy a renunciar, me decían, ¿estás seguro? Pero piensa, o sea, de verdad esa es la decisión que, ¿estás segura? ¿Tienes hijos? O sea, me presentaban como que eso fuera lo que yo soy. Y lo que yo me di cuenta es de que yo no soy el nombramiento que tenía, yo no soy el trabajo que hago, yo soy mucho más. Renuncié y fue tan liberador. Fue una decisión que, claro, yo tuve que hacerla pensando inclusive en mi entorno económico, familiar y todo, pero era la decisión correcta. Es más, esa decisión, estoy segura, me llevó a estar donde estoy ahora. Pero el punto es ese. Yo nunca me cerré esa puerta, aunque era una puerta compleja, en un momento muy difícil de mi vida, pero jamás se cerró. Y las opciones están ahí. Nunca he dejado de estudiar porque quiero abrirme más opciones. Nunca he dejado de pensar en la posibilidad de hacer otra cosa distinta, porque por supuesto que soy capaz. Y si alguien mirara a la Margarita Hernández que tenía 25 o 30 años, estoy seguro de que reconocería las mismas características. Yo, por ejemplo, y no me considero una persona extraordinaria, decidí hacer una maestría en Alemania. Y para poder hacer eso, estudié alemán. Es decir, tomé la decisión de ir a Alemania a estudiar una maestría antes de conocer el idioma. No, pero decidí hacer esa maestría. Entonces, ¿cuál era el precio? Estudiar alemán y aprender. Pero por supuesto, pero eso es el punto. Ese es el punto. Ese es el precio de la decisión. Y hubiera dicho, no, esa maestría es linda, pero yo no sé alemán. Jamás. Entonces ya no lo tomo. Correcto. Claro. Y me cierro la puerta. La clave es dejarse ayudar. Hay que reconocer que necesitamos ayuda. No podemos hacer todo solos y hay que buscar la mejor ayuda. Es importante. Solo voy a poner una frase. Cuando tenemos dos antenitas en nuestra cabeza, una que Sergio Fernández es el autor de esto que dice, escasez de FM y que te habla, no puedes, no renuncies al trabajo, no pierdas la seguridad, no esto, y abundancia FM que nos dice, eres capaz de más. Entonces puedes situarte en la abundancia o en la abundancia de escasez y decir, aquí me quedo y nunca más voy a poder. Pero en esa abundancia hay personas que obviamente no les ha ido bien y que todo esto. Y volvemos a las chicas de 20 a 30 años. Si tienen toda esta posibilidad, ¿qué les dirías en visión a futuro? ¿Qué oportunidades nos abre el entorno? Hace 2 días, yo, 50 años, vi unas 100 oportunidades en las pantallas que presentaban tus invitados. ¿Qué les dices para que digan, oye, a pesar de que se cae el cielo a veces, igual al día siguiente hay sol? Yo creo que lo fundamental es que las oportunidades son de cada uno. Eso es básico de entender. Entonces,
quien está pensando en ser como X, verse como el otro, sentirse como no sé quién y comprarse esto para además lograr lo que el otro, está perdido. Lo que uno tiene que hacer es mirarse al espejo con total seriedad y preguntarse qué necesita para lograr eso que le haría feliz. Y yo voy a hacer aquí una reflexión que es interesante porque todo el mundo, como decíamos al principio, no piensa bien del sector público, ¿no? A mí me hace total y absolutamente feliz ser servidor público. Soy orgullosa de eso, pero no ahora que soy superintendente. Desde el primer día que entré a una entidad pública a trabajar, servir, ser parte de una institución, lograr algo que aunque no se vea, porque nadie está todos los días diciendo, la CEPS hizo o X o Y hicieron, no, logra que haya un impacto, esta tranquilidad, como quieras verle, hasta la gestión de la información, que hay una página web que le haces un clic y recibes no sé qué. Ese es el punto. El punto es que a mí lo que me preocupa respecto de los jóvenes, y lo digo desde mi perspectiva de 50 años, es que siento que piensan que la felicidad y las oportunidades son ajenas, que están en la vida de otros, en el espacio de otros, y no en ellos mismos y en su espacio. Y lo correcto es entender cómo retomar el control de ese espacio que es propio, de esas metas que son propias, y encontrar qué es esto que hace que yo vaya a realizar una actividad que me haga feliz. Y la felicidad no es gano millones, tengo no sé qué y el auto. No, la felicidad es levantarse contento porque vas a ir a hacer lo que te gusta hacer y acostarte tranquilo porque hiciste lo que tenías que hacer. Voy a tomar lo que dijiste, que es tener un auto. Autoestima, autoconfianza y autocompasión. Y autonomía, te agregaría algo adicional. Eso es formar líderes de futuro. Hoy que has recorrido el camino, y lo hemos discutido en la tribu Ikigai, tenemos el deber de trasladar conocimiento, experiencia, desde nuestra perspectiva, desde lo que hayamos recorrido a otros. ¿Qué propones para estas mentorías a otras mujeres que te están mirando en ese proceso? ¿Cuál es el tema importantísimo que hay que trasladar y al que les invitarías que se sumen? Yo creo que hay dos que son fundamentales. El primero, fortalecer la seguridad. Porque la persona que no se siente segura, es como caminar, ¿no es cierto? Si los zapatos no me ayudan, si la vereda tiene desniveles, si no me siento segura, me voy a caer. Y la seguridad, lo que hay que entender es que no depende de los zapatos, del suelo, depende de uno. Porque si el zapato no me ayuda, me saco el zapato y eso es resolver. Si la vereda no está buena, pues busco otro camino. Pero no voy a estar ahí arriesgándome a que algo me pase. Pero necesito seguridad para poder tomar la decisión y para saber qué hago y por dónde me voy. Y la otra es el plantearse adecuadamente las metas. Porque nadie que busque la meta ajena va a lograr cumplir sus propios ideales o sus propios objetivos. Y lo que ha pasado en muchos espacios en los que yo he tenido la oportunidad ya de hacer el ejercicio de la mentoría es que lo que veo es eso. Las personas lo que pueden, lo que piensan que buscan, en realidad les resulta tan ajeno que cuando lo encuentran solo les da la sensación de que tienen que seguir buscando. Pero es esto, es que no estaban buscando algo para ellos, estaban pensando en otra cosa que suponían que era exacto lo que querían y era para otros. Y no hay nada más cierto que nadie te puede dar siendo feliz. O sea, hay cosas que solo son para uno, ¿no es cierto? Yo duermo, nadie me puede dar durmiendo. Yo como, nadie me puede dar comiendo. Yo soy feliz, nadie puede darme siendo feliz. Y la satisfacción es de uno, no de nadie más. Y ya para culminar, Margarita, tenemos 150 mujeres en la tribu Ikigai, casi 20 de la economía popular y solidaria de todas las partes del país, de todos los estratos, mostrando una diversidad importante. Trabajaste en este proyecto hace casi 3 años ya y le metías siempre el empuje. ¿Qué les dices a las 150 mujeres respecto a esta dedicación y a este resultado y a lo que tienen que hacer? Es decir, no estar esperando, sino ponerle esa energía, esa
resolución que tú dices. ¿Qué mensaje les mandarías para culminar este podcast que es comunicación de resultados de un sueño? Yo vuelvo a lo que un poco ya se ha dicho a lo largo de este espacio, ¿no es cierto? La primera es, el mejor modo de predecir el futuro es crearlo. Y si trabajamos desde hace 3 años para lograr esto y ahora tenemos los logros y los números y las personas y el curso y la tribu, es porque estábamos claros en que esa era la meta y para eso trabajamos. Y en el camino yo personalmente recibí comentarios de personas que si yo los hubiera escuchado, simplemente no estaríamos aquí. Yo hubiera dicho, no es cierto, no, esto no vale la pena. O no es para, tal vez ahora, no. Si para mí es y a mí me hace feliz y yo tengo la posibilidad de generarlo desde mi mejor esfuerzo, lo hago. Y si es que hay que corregir cosas en el camino, por supuesto, se corrigen. Y si es que hay que cambiar la vía, se cambia. Y si no es la persona adecuada, se busca otra persona. Pero si uno tiene la meta clara y la meta le hace feliz, entonces hacia donde hay que trabajar. ¿Y qué pasó conmigo en este proceso? Que yo encontré personas como tú que me permitieron entender, apalancar y lograr muchos de estos fines, que me permitieron hacer realidad muchas ideas que yo tenía inclusive dispersas y que luego se consolidaron en un proyecto puntual que era el hacer este esfuerzo a través de Ikigai, que además encontramos muchas mujeres que resulta que entienden el propósito y que se suman y que están dispuestas a tener esa apertura de mente y de espíritu para participar en el programa y que luego resulta que además entienden tanto lo que se está haciendo que se sienten ligadas con él. Y ahí está, así funciona. Y entonces, claro, si hace 3 años yo oía a la persona que me dijo, no, es que tal vez no es para, no estuviéramos aquí, pero esta es mi meta y yo trabajé con eso, tengo aliados estratégicos y tenemos los resultados. Eso es todo. Perfecto. Yo solo para terminar, Ichigo Ichi es un lema japonés que significa una vez, una oportunidad para vivir. Y esto significa lo que hicimos en la tribu Ikigai. Le agradecemos mucho a Margarita Hernández, promotora de esta estructura e iniciativa, 150 mujeres que forman una comunidad que es una tribu que se promueve, apoya y impulsa en la vida, pero con este propósito de hablar de abundancia y optimismo. Gracias otra vez, Margarita, y bueno, vamos a continuar este podcast, les veremos en la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Gracias. El mejor modo de predecir el futuro es crearlo. En el camino se presentan problemas, hay que corregirlos. Si uno tiene la meta clara y eso le hace feliz, hay que ir para allá, plantearse metas y aliados estratégicos. Ichigo Ichie, el podcast de Ikigai.